Parece que nada daña tanto la opinión que el mundo tiene de los cristianos como el mal comportamiento de los líderes cristianos. Es un tema que está en los medios sociales hoy en día. Al parecer el problema era igual también en el Antiguo Testamento. No es cuestión solo de hoy, porque los hijos del sacerdote Elí se aprovechaban de su posición como hijos del sacerdote para beneficio personal y para la explotación sexual. Los hijos de Elí, cuando las personas llevaban sus ofrendas, ellos metían sus tenedores, dice ahí y en las escrituras, y agarraban lo mejor, que la gordura, que esta parte de la carne, esta es la que queremos nosotros. También se aprovechaban de las mujeres que llegaban a servir en la entrada del lugar de reunión y tenían relaciones sexuales con ellas. Por ser los hijos del sacerdote, los hijos del pastor, las hermanitas que llegaban a hacer la limpieza, pues tenían relaciones sexuales con ellas, y no eran poquitas, porque eso era lo que el pueblo de Israel estaba hablando. Uy, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que los hijos de sacerdotes se acuestan con todas las mujeres que llegan ahí a la tienda del encuentro. Elí los llamó, está en 1 Samuel 2, 22 al 24, y les dijo: ¿por qué hacen semejantes cosas? Porque oigo de todo este pueblo sus malos tratos. No, hijos míos, pues no es una buena noticia lo que oigo. Ustedes hacen desobedecer al pueblo de Yahvé. Se los dijo, sí se los dijo, pero no les impidió seguirlo haciendo. Ellos seguían teniendo sexo con las muchachas y aprovechándose de las ofrendas. Palabras les dijo, pero no puso acción, no les impidió hacerlo. Y todo el pueblo hablaba de eso, era el trending topic de las redes sociales, de Twitter de aquel tiempo, en Facebook, eso es lo que sacaban. Y la noticia se extendía. No cabe duda que el mal ejemplo de los hijos de Elí obstaculizaba la adoración a Dios. Uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que personas que están en liderazgo espiritual abusen tanto de su privilegio? ¿Eran lobos disfrazados de ovejas, vestidos de líderes espirituales, pero sin corazón a Dios? Sí, la Biblia dice que ellos no tenían respeto al Señor. Pero ¿por qué su papá les permitía seguir sirviendo en la tienda del encuentro, seguir sirviendo en los sacrificios? ¿Por qué les permitía continuar? Porque Dios les permitía continuar también. Elí se los advirtió, pero Dios planeaba darles la pena de muerte. Era lo que Dios iba a hacer con ellos. Al mismo tiempo que los hijos de Elí profanaban el servicio espiritual, Dios estaba, por otro lado, levantando a un líder devoto llamado Samuel. Su mamá lo había dedicado al servicio de Dios incluso antes de nacer. Y Samuelito creció sirviendo al tabernáculo junto a Elí. Sus acciones eran justas en contraste con la maldad de los hijos de Elí. Samuel escuchaba hablar a Dios. Y cuando leemos que Samuel escuchaba hablar a Dios y Dios lo llamaba, le decía Samuel, Samuel, y le decía y le hablaba, eso demuestra una estrecha relación con Dios. Para llegar a ese nivel de escuchar a Dios es porque él tenía una relación muy íntima con Dios. En contraste con los malvados hijos de Elí, Samuel se aferró a las palabras de Dios y dice, para que ninguna cayera a tierra. Qué honor le daba a él a la palabra de Dios. No quería que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Mientras crecía Samuel en años, dice la Escritura que también crecía en el favor de Dios y los hombres. ¿Dónde más hemos escuchado esa frase? Crecía en años, en estatura, y crecía también en el favor de Dios y los hombres. De Jesucristo lo hemos escuchado, que se dijo eso también. Y Samuel se convirtió en el profeta, el sacerdote y el líder de Israel. La iglesia todavía hoy lucha bajo el terrible ejemplo, mal ejemplo de líderes y miembros que se comportan mal, que se aprovechan de la iglesia para su beneficio
personal, no solamente de las ofrendas, sino también se aprovechan con explotación sexual. Siguen haciéndolo, sí. No digamos que no, pero siguen haciendo. Pastores, sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre estos buenos y los malos? Lo que hemos leído y escuchado hasta hoy en la lectura de la palabra en 1 Samuel nos dan algunas de las razones. La madre de Samuel dedicó a Samuel a Dios y siguió acompañándolo mientras crecía, siguió viendo su proceso. Ella le hacía su túnica especial, se la tejía y se la llevaba a Samuel. No lo abandonó, estaba junto con Samuel, claro, lo iba a visitar, no lo dejó solo, siguió dándole ánimo, siguió instruyéndolo. Elí abandonó a sus hijos. Elí no siguió dándole consejos y dándole instrucción a sus hijos hasta que su maldad fue tan grande que fue demasiado tarde. Samuel escuchó la palabra de Dios. Samuel se dedicó a la palabra de Dios. Los hijos de Elí se dedicaron al beneficio personal y al placer sexual. Samuel conocía tan bien al Señor que lo escuchaba. Los hijos de Elí no tenían en cuenta ni siquiera al Señor ni a su palabra. ¿De cuáles seremos nosotros? ¿De los buenos o de los malos cristianos?